La Revolución Mexicana de 1910 se dio debido a los abusos del gobierno que se venían dando principalmente por parte del entonces presidente de la República Mexicana, don Porfirio Díaz. El nulo respeto al voto, la miseria de los obreros y campesinos, la injusta distribución de la riqueza, el arrebato de las tierras a los campesinos. Estas fueron unas de las principales causas que dieron origen a la revolución. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media, el proletariado y los campesinos. Esos 30 años fueron una dictadura. El porfiriato enriqueció a unos pequeños grupos de familias a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la mayoría de la población. Se constituyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros. Además de los bienes económicos, este grupo de ricos controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana, que en junio de 1910, cuando se lleva a cabo unas elecciones cuestionablemente democráticas, Díaz resultó electo presidente para un nuevo periodo, ahora de 6 años, acompañado de Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado, Madero proclamó el llamado Plan de San Luis. En este documento se establecen los principios revolucionarios y asimismo se fija la fecha como el 20 de noviembre para iniciar la lucha, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. El 6 de octubre, Madero escapó de San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas. Allí redactó junto con un pequeño grupo un documento conocido como el Plan de San Luis, aunque en realidad el texto apareció fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí. El plan convocaba a la lucha armada, declaraba nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, diputados y senadores, y se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución a Madero. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla con la represión sufrida por la familia Cerdán. En el transcurso de las siguientes semanas surgen guerrilleros por todo el país: Emiliano Zapata, Ambroso y Rómulo Figueroa y Manuel Asunzulo en Morelos, Salvador Escalante y Ramos Romero en Michoacán y Jalisco, Gabriel Hernández en Hidalgo, Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, entre otros. En 1911, el 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí, Madero envió un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los dos líderes del país. El día 21 del mismo mes se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año, mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán Ipiranga con destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París a los 84 años de edad. Francisco y Madero y a José María Pino Suárez renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión se prolongó de las 10:34 a las 11 de la mañana de aquel día.
Este nombró ministro de Gobernación a Huerta, renunció y Victoriano Huerta se hizo cargo del poder. El gobierno del general Victoriano Huerta fue del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Se propagaba la rebelión en contra de Victoriano Huerta bajo la acción del gobernador coahuilense Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, en donde se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista y pide regresar al orden constitucional. Mientras tanto, Huerta formó un primer gabinete con personajes destacados que le fueron impuestos, y entre quienes estaban Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel, Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera Estañol, entre otros. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. ¿Cuáles fueron las causas que originaron la revolución? Una de las principales causas que dieron origen al levantamiento armado de 1910 fue la desigualdad social y el enriquecimiento desmedido de unos cuantos. 2. ¿Cómo se desarrolló la revolución? ¿Quiénes estaban al frente? ¿Qué peticiones hicieron? ¿Qué lugares tomaron? Se desarrolla en 1910 bajo la inconformidad de algunos personajes de influencia social, tales como Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Ricardo Flores Magón, con sus publicaciones contra el gobierno en su periódico Regeneración. Se encontraba Pascual Orozco en el norte y Aquiles Cerdán en el sur, Emiliano Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. Las peticiones que hicieron fue educación laica y gratuita, reparto de las tierras y la promulgación de los derechos laborales. Estos se pueden dar en 3 principales artículos de la Constitución Política de 1917, que es en el artículo 3, 27 y 123. Los lugares que tomaron fueron de la parte norte, desde Zacatecas, Durango, Ciudad Juárez y toda la frontera hasta colindar con el país vecino, y por el sur, ciudades importantes como Cuautla, Cuernavaca, parte de Puebla, Guerrero, Oaxaca. En abril de 1910, Francisco I. Madero realizó una gira por algunos estados de la nación y logró despertar entusiasmo revolucionario en un gran número de ciudadanos. En ese mismo año realiza la Convención Nacional Revolucionaria. Pregunta número 3. ¿Cómo terminó la revolución? El 14 de julio de 1914, a la renuncia de Victoriano Huerta, el cual huye a La Habana, Cuba, y posteriormente a Estados Unidos, queda al frente del país Francisco Carvajal. Este era un ministro de Relaciones Exteriores, con la encomienda de entregar la capital a las fuerzas revolucionarias y negociar la rendición de las fuerzas federales, lográndose un acuerdo el 14 de agosto de ese mismo año y firmándose los tratados de Teoloyucan, donde se presenta formalmente la rendición incondicional del ejército federal. En el punto número 4 vamos a explicar cuál fue la transformación que tuvo nuestro estado. A nuestro punto de vista, de aquellos años hasta nuestros días, donde don Venustiano Carranza toma el mando político y militar de nuestro país el 20 de agosto de 1914, entre convenios y tratados, no se ha logrado el más alto porcentaje de las peticiones revolucionarias hasta nuestros días, y sin temor a equivocarnos, la historia es clara
y plasma la desigualdad social que sigue existiendo en nuestro país, la clara influencia del clero en los gobiernos y una muy rala transformación laboral para la clase trabajadora, de tal manera que la economía y el poder sigue perteneciendo solo a unos cuantos. Si el centauro del norte, el caudillo del sur y don Venustiano Carranza vivieran, se volverían a morir de tan solo ver que sus ideales, por los que tanto lucharon y la muerte alcanzaron, no han alcanzado el clímax del éxito.